Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciban un abrazo de paz y bien. Que el Señor, dador de la vida, esté con cada uno de ustedes y con su espíritu. Le damos las gracias al Señor nuevamente. Bendecimos su santo nombre porque nos permite una vez más el don de la vida. Y por eso nosotros alabamos, glorifiquemos, agradezcamos a ese Señor dador de la vida, que nos permite aquí estar una vez más escuchando la palabra que da vida. Y hoy en este espacio vamos a ser agradecidos con el Señor, vamos a poner atención a lo que el Señor quiere enseñarnos en este día que la iglesia celebra la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Y el texto que vamos a leer, vamos a aprender unas cositas hermosas y profundas de San José. San José, un hombre que supo entender el proyecto de Dios. Pero ¿por qué lo supo entender? Aquí se lo vamos a explicar. Y eso nos hace falta a nosotros en nuestras familias. Comenzando por nuestras familias, entender el proyecto de Dios. También en nuestras comunidades. Nos hace falta entender el proyecto de Dios para que comprendamos que nosotros somos unos colaboradores de Dios en el servicio. Pero se necesitan actitudes como la de San José. El evangelio de este día está tomado, querido hermano, de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 16, 18, 21 y 24. San Mateo, capítulo 1, versículo 16, 18, 21 al 24. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jacobo engendró la historia de Jesús. Jacobo engendró a Jesús. Jacobo engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería ponerla en evidencia. Pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, antes de meditar la palabra de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestro auxilio, que venga a nuestras vidas, para que nos haga comprender, profundizar, meditar y practicar esta palabra que hoy hemos escuchado. Para eso vamos a decir todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda.
apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este espacio de la meditación de la palabra que da vida. Hoy leemos un texto hermosísimo también, donde nos ayuda a comprender cuatro cosas de José. La número uno, José, dice el texto que cayó en un profundo sueño, pero antes, José estaba comprometido con una mujer llamada María, la Virgen María, la madre de Jesús. Y él se da cuenta, veamos el texto de una forma muy pedagógica, muy creativa y muy meditada y profundizada. Veamos el texto. Me llama y me emociona la atención y me emociona el texto. Dice que José estaba comprometido con María. Aquí dice desposado, pero es comprometido. O sea, están ya comprometidos desde muy pequeños. Los padres se comprometían padres con padres de casar a sus hijos con esa persona. No era los novios que se comprometían, eran los padres que comprometían a estos niños para que cuando crecieran pudieran casarlos. Estaban desposados. Y ellos ya tenían la planificación de casarse. Desde ahí comprendemos que el plan de Dios no es el nuestro. Cuando Dios nos llama, tenemos que tener una cualidad de José. La primera, escuchó la voz de Dios. A pesar que la escuchó en sueño, supo entender el proyecto de Dios. Porque primero escuchó la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, querido hermano, cómo quisiéramos que el milagro, aunque sea en un sueño, se convirtiera? Pero a veces Dios nos habla directamente, sin dormir, sin un sueño. Pero a veces andamos más dormidos que José, que estaba durmiendo. No sabemos que despierto Dios nos habla ahorita, ya a mí. Yo comprendo que ya me habló. ¿Por qué me habló? Ya me dijo, yo te di el don de la vida. Ya abrí mis ojos, ya hice mi pequeña oración. Le doy gracias, lo alabo. Porque entiendo que este es el proyecto de Dios. Pero hay que saber escuchar la voz de Dios. Entonces José cae en un profundo sueño, dice el texto. En un profundo sueño. Él estaba desposado, se da cuenta que María está embarazada. Ahí hay otro problema. Ahí hay un problema grande. Perdón. Cuando una pareja está comprometida y era infiel una pareja, una de ambas personas, esta iba a ser apedreada, expulsada de la aldea y apedreada. Y José, por no difamarla, porque dice que era un hombre justo, pensaba, amaba, actuaba según el corazón de Dios. Eso es muy hermoso también. Pensó, para no difamarla, porque era una noticia fuerte para él, pero sabía que si él decía que María estaba embarazada, a María la iban a acusar de adulterio, de infidelidad, y la iban a apedrear. Entonces él pensó, yo no quiero para María eso. Voy a dejarla en secreto. Mientras pensaba, dice el texto, emocionante, hermano. Mientras pensaba, cayó en un profundo sueño. Y vino Dios, le habló en sueño. ¿Y qué fue lo que le dijo en sueño? Para que vayamos paso por paso. Porque esto es una gran catequesis para nosotros, hermano. Es una gran enseñanza para aquellos que han dado muchas veces dormidos y aunque andemos despiertos. Y Dios nos está hablando y no entendemos, no escuchamos. Dice San Mateo capítulo 1, versículos 16, 18, 21 al 24. José, su esposo, que era un hombre justo, cualidad hermosísima, no quería ponerla en evidencia. Pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa,
porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo, no se les olvide esta palabra, hizo, verbo, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Me quedo aquí. Hombre justo, pero está en un sueño. Aquí hay un contraste. Pero, óigame bien, le dice esta palabra el ángel: no dudes. Cualidad hermosa, que al escuchar la voz de Dios, no dudes quién te está hablando. Cuando Dios te está diciendo algo, es porque Él tiene para ti y para mí un proyecto grande que realizar. ¿Y cuál es ese proyecto? Ponerle el nombre al niño, que se llamará Jesús. Para eso se necesita creer en lo que yo escucho, creer en la voz de Dios. Si usted siente que Dios le habla, pero está dudando, no va a pasar al proyecto de Dios. No va a entender el proyecto de Dios, porque usted va a estar en duda, va a estar en confusión. Y va a decir: ¿qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? No, primero, escuchar a Dios. Segundo, actitud de José. Creyó en lo que se le estaba anunciando. Estas son cualidades que nos hacen falta a nosotros los padres de familia. A los esposos, esposas, escuchar y creer para que venga el proyecto, para poder entender el proyecto de Dios. Otra cualidad que Dios nos quiere de nosotros hoy en esta solemnidad del San José es que nosotros nos pongamos a disponibilidad de Él. No depende ya de Dios. Dios te está hablando, te pide que creas, pero disponte. José tenía un servicio, un proyecto que cumplir. Y para eso se necesita una gracia hermosa, una virtud hermosa, que es la obediencia. Dios te está llamando para un proyecto personal de Él, no tuyo. Dios te llama a ser un buen padre de familia. Dios te llama a ser un buen esposo. Dios te llama a ser un servidor en esa familia, en ese matrimonio. En ese matrimonio que cuánta falta hace que muchos esposos llegando a su casa le den un beso a su esposa. Antes de salir de su casa le den un beso a su esposa. Antes de salir de su casa o llegando a su casa le hablen a sus hijos. Se sienten con sus hijos, jueguen con sus hijos, dialoguen con sus hijos. Es que a veces nosotros pensamos en proyectos mágicos. No, aquí hay los proyectos al cual Dios te llama y quiere que tengas la disponibilidad son proyectos misteriosos, sencillos, humildes, como los que se le estaba encomendando a José. Claro, no son cualquier proyecto, son proyectos grandes, porque son proyectos de Dios, no son proyectos humanos. Tendrás que ponerle al niño Jesús. Entonces viene la otra actitud, que es la obediencia. Obedezcamos a la palabra de Dios. Creamos, primero escuchemos. Creamos que Dios nos está hablando todos los días de nuestra vida. No nos hagamos sordos, pero también dispongámonos a obedecer el proyecto de Dios. Y por último, José reconoció. Reconocer ese proyecto. Se necesita mucho discernimiento. Fíjense qué contraste. José estaba dormido, pero dormido entendió porque discernió que la voz de Dios le estaba hablando. ¿Qué es la voz? Y nosotros andamos con todos los ojos pelados, despiertos,
Dios nos habla en nuestro trabajo, Dios nos habla en nuestro camino, Dios nos habla en nuestra oración, Dios nos habla, pero no discernimos. ¿Para qué Dios nos habla? Se necesita reconocer la voz de Dios, pero en un profundo discernimiento, porque puede hacer que tú estés escuchando más tus propias opiniones, las opiniones de los demás, y no la opinión en el proyecto del Papá Dios, el Todopoderoso, aquel que te habla, aquel que quiere llevarte y sostenerte en sus manos para realizar ese proyecto. Se necesita esa cualidad, el discernimiento. El discernimiento es una virtud hermosísima, es un carisma que nos ayuda a entender mejor las cosas divinas, las cosas espirituales, y para poder ponernos siempre en las manos realizadoras de Dios, que sustentan a aquel que sabe escuchar, aquel que sabe creer, aquel que se sabe disponer y reconocer la voz de Dios. Qué hermoso lo que hoy el Evangelio de este día, en estos breves minutos, el Señor nos enseña, hermano. Necesitamos hacer unas cosas hoy al escuchar esta palabra. En la solemnidad de San José, digamos todos juntos, que es San José patrono de la Iglesia universal. Digamos: San José, ruega por nosotros, ruega por mi familia, ruega por mis hijos, pero principalmente ruega por mí, yo que soy esposo, yo que soy esposa, ruega por mí para poder escuchar, creer, disponerme al proyecto de Dios y discernir ese proyecto. Para eso necesitamos, querido hermano, decirle a todos y reconocer que Dios nos habla a todos. Aquí no hay excepciones. No, es porque este tiene un nivel santo, porque este tiene un nivel mejor en la iglesia. No, Dios nos habla a todos. Solo se necesita que le escuchemos. 2, obedezcamos al Señor. No hagamos sordo nuestros oídos. Entendamos que Dios quiere lo mejor. Si Dios te está llamando a un proyecto suyo, es porque vienen cosas grandes, hermosas en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio. Pero obedece, obedece a la voz de Dios. 3, decíamos, el discernimiento se necesita, pero discernamos ese proyecto. Pidámosle al Señor en oración. También ser sencillos y humildes, justo como José. Porque la humildad nos hace reconocer que Dios también puede utilizar a una persona del grupo de oración, de la parroquia, un familiar para hablarnos. Pero para eso se necesita ser sencillo, humilde de corazón y justo como José. Y por último, todos estamos, queridos hermanos, llamados a contribuir, en el proyecto de Dios, a ser servidores del Señor. Todos estamos llamados, pero solo va a hacerse, solo se va a realizar mientras nosotros escuchemos, creamos en eso que nos están hablando, obedezcamos y discernamos. Que Dios y nuestra Madre Santísima, por intercesión de San José, nos ayuden a poder comprender cómo Dios nos habla en nuestra familia, en nuestras vidas personales. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Quiero pues también, una vez más, estamos aquí, querido hermano, para invitarle, comparta el Evangelio, suscríbase a nuestra página de YouTube que parece como José Ayala, predicador católico. Suscríbase y háganos a ayudar más a muchas personas evangelizando. Pero también invitarles a nuestro grupo de oración de la parroquia San Marco Evangelista en Hyattsville, Maryland, a nuestras asambleas dominicales, todos los domingos a partir de las 3:45 en adelante. Estaremos pues predicando un hermoso mensaje en nuestra asamblea, en mi grupo de oración, que cuando yo voy para mi grupo voy feliz, porque es mi grupo, donde yo estoy activo, donde yo vivo, donde yo he crecido. Y allí pues es una alegría estar con mi familia. Estaremos predicando un hermoso mensaje en nuestra asamblea. Así que todos, el Señor nos está invitando a escuchar la palabra de Dios. Que Dios pues les bendiga. Reciban un abrazo de paz y bien. Alabado sea Jesucristo.
por siempre sea alabado. Bendiciones.